Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Conversaciones de Vida, este espacio de diálogo donde los cristianos queremos tener propuestas, queremos contar un poco nuestra historia con respecto a lo que está pasando en el mundo. Esta es nuestra octava temporada y hoy pues seguimos con este tema que hemos denominado los cristianos y el mundo. ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué dice la Biblia para toda la situación que está viviendo la humanidad? Pues hoy tenemos el privilegio de contar con don Marco Vega, pastor de la Iglesia Vida Abundante del Sur, un gran amigo que conozco de hace muchos años y que hoy pues lo hemos invitado para hablar una temática importante acerca de la infidelidad en todos sus contextos, el de la amistad, el del noviazgo, el del matrimonio, por supuesto. Obviamente la familia está en crisis, Marco. El matrimonio, ayer se celebraba, ¿verdad? Por acá el Día Internacional del Matrimonio, ¿verdad? Una cosa que pareciera que ha perdido vigencia y algunos quisieran de repente erradicar, ¿verdad? Pero nosotros desde la perspectiva bíblica y cristiana tenemos un compromiso por la defensa del matrimonio y la promoción de que es posible un buen matrimonio. Bienvenido, Marco. Gracias, y como bien decía Mauricio, son 26 años de conocernos. 25 años, sí. Sí, muy contento de que una amistad de tantos años pues siga durando, ¿verdad? Y sigamos en el mismo barquito, tratando de remar ahí a poquitos, ¿verdad? El tema del matrimonio es un tema, o es el tema. Sí. El domingo andaba casando una pareja y justamente decía y empezaba diciendo: el problema no es el matrimonio, es un invento extraordinario del Creador para el hombre y la mujer. El problema en realidad es que la gente quiere llevar las relaciones fuera de todo límite del cielo. Entonces, si uno quiere sacar una licencia, te dan un manual y te dicen no manejes de tal manera. Sí, si el semáforo está en rojo, frene, claro. Si hay doble raya amarilla, no gire, no hay una vuelta en U, no se suba en la cuneta. Pero cualquier persona que ignora ese manual, ¿por qué le va a ir bien? Entonces el matrimonio hoy pues ha sido muy golpeado por eso, porque la gente quiere vivirlo pero sin Dios y sin los valores de Dios, y fracasan al estar sin Dios y luego dicen en términos generales no funciona, no sirve, ya para qué, y ahí es donde comienza el problema, no en el invento, sino en la forma de llevarlo adelante, que creo es donde nos brincamos las etapas, sí, de Dios. Un ejemplo parecido, yo uso la alusión del fútbol, ¿verdad? O sea, hay principios y hay reglas. El principio del fútbol, el que lo creó, diseñó, vio cómo debería de funcionar. Si vos cambias los principios, cambiaste el deporte, cambiaste el juego. Así es. Y si no seguís la regla, igualmente, ¿verdad? Entonces, la infidelidad surge como el incumplimiento. Incumplimiento al pacto, incumplimiento a la norma, incumplimiento a los principios. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto, Marco? Bueno, resulta que la Biblia es muy clara desde Éxodo: no cometas adulterio. Ya el Señor marcó allí una forma, marca la cancha. No sean infieles, y no solo claramente en la relación, como decías ahora, para con la esposa, el esposo, en los noviazgos, en la amistad, hay mucha infidelidad para con Dios, gente que pacta compromiso con Dios y luego termina abandonando a Dios. Yo creo que todo pasa en primer lugar por un vacío de Dios. La mayoría de matrimonios que he atendido en 26 años, que han sido muchos, descubro que hay un factor común. Siempre que uno de los dos se ha traicionado y usted indaga un poco en su vida, se va a dar cuenta del mismo factor común. Hay un abandono de Dios, hay una ausencia de Dios. De temor a Dios. Sí, hay una ausencia de temor a Dios producto de una falta de compromiso, de entrega a Dios. Entonces son personas que usted les pregunta: ¿y cómo estaba tu vida espiritual? Bueno, ahí más o menos. Pero estabas sirviendo en la iglesia, entretenido con la palabra, con la oración, bueno, hay más o menos. Y allí comienza la gente, al estar lejos de la fuente. Yo vi el programa de National Geographic, para hacerlo bien vivencial, de cómo cazan las leonas. Y es muy característico de ellas. Primero, cazan en manada, pero el asunto no tiene que ver con cómo ellas cazan, a veces no logran cazar, tiene que ver con la presa. No con ellas como la habilidad para cazar, sino con el descuido de la presa. Casi siempre cazan al que está lejos de la manada, casi siempre, al más débil, al que está herido o el distraído, casi siempre. Sí. Entonces, este concepto me queda muy claro, porque yo me alejo de la manada, de la comunidad de fe, o me alejo del Dios de esa manada y me expongo a cualquier peligro, a cualquiera, ¿verdad? Y último detalle, cazan contra viento porque huelen mal.
Entonces, si van de frente, las huelen y huyen, Atraen, ¿verdad? sí. Pero es inteligentes para cazar. Entonces, siempre he descubierto que ante la ausencia de Dios, cualquier cosa puede ocurrir. Ante la ausencia, como decías ahora, de ese temor de Dios. Cuando miramos, por ejemplo, a David y José, los dos tuvieron una misma tentación, la misma, exactamente la misma. Y respondieron diferente. Respondió diferente. ¿Por qué razón? Porque uno pensó en sí mismo, estaba lejos de Dios, el rey, conforme al corazón de Dios, estaba lejos de Dios. Estaba lejos de Dios, ya su amor por Dios se había apagado, ya no se le ve componiendo salmos allá en las montañas, ya no se le ve adorando, no, ahora tiene pereza, se levanta tarde, ya no sale a pelear, ya cambia. Pero el otro, que no tiene la posición de rey, sigue siendo muy humilde. Entonces hay una lección interesante, ¿verdad? Sí, sí. Uno que tiene el puesto, uno ahora se equivoca. El otro que sigue siendo humilde, no tiene ningún puesto, vive pensando en jamás le haría yo eso a Dios. Entonces creo que el primer gran concepto es que la infidelidad nace por un asunto de distancia de Dios que me genera una falta de temor de Sí. Dios. Déjame ir atrás un poco cuando hablar del vacío de Dios. Realmente Dios es amor. Por lo tanto, el vacío es un vacío de amor. Ay, aquí estamos chineados. ¿Cómo Gracias. tener una conversación sin café? ¿Verdad? Muchas gracias. Estamos aquí en el café atípico, en Romos. Están súper invitados. Si usted quiere tener un buen diálogo, una buena conversación de vida, aquí hay cafecito del bueno. Miren qué atípico que el mío parece agua. Ah, qué sano, Es que qué había sano. tomado, ya había tomado café. Tomado. Muy bien, Marco. No, te decía que la infidelidad se da porque hay un vacío de Dios, pero que el vacío de Dios es un vacío de amor. ¿Qué significa? Que tal vez en la búsqueda del verdadero amor nos perdemos o nos equivocamos buscando en otros amores, con A minúscula tal vez. Hay una teoría de un psicólogo que se llama Erickson que plantea que un niño de los 0 a los 6 años es el momento donde debió haber recibido el mensaje amoroso que le diera el sentido de valía, el sentido de valor, el sentido de autoestima. O sea, de los primeros 6 años de vida nosotros nos afirmamos en nuestra convicción de ser amados, ¿verdad? A partir de ahí, pues entonces la persona vive como más seguro. Pero lo interesante de la teoría es que dice que un niño que no contesta positivamente, o sea, que dice que no es amado, va a ser un potencial adulto que va a buscar sentirse amado, va a ser un buscador de afecto y un buscador de amor. Entonces, posiblemente en la calle, más que pensar que hay un montón de degenerados sexuales que andan ahí haciendo promiscuidad, en realidad son un montón de adultos inmaduros que andan sexualizando una necesidad que no se encuentra o que no se soluciona sexualmente, porque al final de cuentas es un amor materno y paterno. Ok, entonces la infidelidad surge ante una insatisfacción, por un lado. Dos, ante el hecho de violentar los principios de Dios. Pero hay un tercero, y ahí es donde quiero preguntarte algo. A mí me parece que se violenta un valor muy importante, y es el respeto. O sea, cuando hay una amistad y hay una pareja, se establece un compromiso, un pacto, a veces formal, a veces informal, pero la infidelidad lo que hace es romper ese pacto de lealtad. ¿Cómo lo ves vos? El asunto es, se rompe porque se rompe. El asunto sigue siendo el mismo. Cómo alguien lo rompe y en ese momento no piensa el valor que tenía ese compromiso. O la consecuencia. O la consecuencia, porque cuando se está en modo infidelidad, el riesgo no se mide. Cuando miramos a David, por ejemplo, deseando y codiciando a Betsabé, él no pensó en nada, solo pensó en sí mismo. Y ahí le gana ese deseo de aceptación, no sé. Uno analiza la vida de David respecto a sus hijos, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo le faltó ser un buen padre? La pregunta que yo me haría es, ¿con David lo fueron? David tuvo un buen padre, Isaí fue un buen padre para David, ¿lo sería? ¿O solo lo mandó a cuidar las ovejas? Porque no era como los demás hijos del ejército. Yo creo, sin ser psicólogo, el psicólogo es él, yo creo que posiblemente él tuvo unas carencias afectivas interesantes. Luego, su padre no le da la carencia que no le llena, entonces él trata por todos los medios de llenarla de alguna manera. Cuando tiene la oportunidad, pues hace lo que hace. En Génesis también encontramos una historia interesante y es el puro inicio. El puro inicio. Puro inicio. Hay una tentación que destruye tres grandes conceptos o pilares del ser humano, ¿verdad? El primero que destruye la verdad.
con que Dios te ha dicho, eso no es cierto, ¿qué es la La verdad? mentira, entrar la mentira ahí. Lo segundo que destruye son los valores, la ética, Ujú. eso no es malo. O sea, ¿quién lo dijo? Dios, no, no haga caso. Y lo tercero es la identidad que tienes como ser humano, porque al final Dios te hizo a imagen y semejanza de Él, pero haz tu propia versión de ti mismo, Sí, ¿verdad? Es lo que dice el diablo allí con golpear la identidad. Entonces, este mismo trabajo que hace el enemigo al principio sigue siendo exactamente el mismo ahora. La persona sigue buscando su identidad, la persona sigue debatiéndose en qué será lo correcto y lo incorrecto y al final, ante la tentación, con esos vacíos, vacío de Dios, con esos vacíos de familia, de afecto. de afecto, entonces no miden riesgos, toman la decisión para luego darse cuenta de, miren lo que me metí, ¿verdad? Porque no es que no son conscientes, sí lo son, pero en el momento de el deseo, gana a veces más el deseo que la lógica y la razón. Y Sí. termina la persona enredándose. Ojo, yo sé que, y lo planteas muy bien, que las carencias son un detonante para la infidelidad. Pero a la vez yo creo que hay que advertir que no podemos echarle la culpa siempre a lo que nos pasó, a lo que nos hicieron, como para justificar el tipo de Pe- decisiones malas que Pero, tomamos, ¿verdad? pero ahí está el problema. Ajá. Se le echa siempre. No, exacto. Y ahí es donde hay que sacar a la gente de la historia. Hay que recordarle, ya usted creció. No O es esclavo supérelo, del pasado. o supérelo. Sí, porque si no, viviríamos anclados en esa historia que uno la escucha tantísimo. Exacto. Te cuento un Dale, dale. ejemplo Ujú. que escuché hace muy poco. Ajá. Alguien me decía, mi esposa me traiciona, seguro le echaron brujería. Entonces yo sé que la brujería y todo eso debe existir y todo, ¿verdad? Claro. Pero yo decía, ¿y no pasará por otro lado también? Sí, sí. Porque a veces la gente trata de justificar a la persona con la que está. Es que mi esposo me traiciona mucho porque verás cómo lo persiguen, ¿verdad? Entonces, esa es la que lo justifica a él. Sí. No, el pobrecito él, ¿verdad? Es que es tan bonito que toda se le abalanza, entonces él ni modo, él termina traicionándome, pero no es que no me ame. Y ahí pasan por la vida la gente justificando, y otros, que es el caso más común, es que usted no conoció a mi papá. Miras cómo era ese tipo, andaba Seco, sí, frío. frío, y al final, ¿cómo no voy a ser yo como soy? Ando buscando amor todo el tiempo. Entonces, gente que se quedó en el chiquito, de 10 años necesitado de amor, que nunca creció, y al final vive hoy justificando una conducta por eso. Por eso creemos que los cristianos debemos de procesar nuestra historia, Sí, sí. ¿verdad? Los que deseamos buscar a Cristo no nos conformamos solo con una decisión espiritual, sino hay que trabajar esa historia para que el Espíritu Santo nos transforme. Vamos a ver, Marco, ¿qué ingredientes en tu experiencia como pastor, como consejero, tenés años de estar atendiendo gente, lo sé, y sé que te apasiona este tema? ¿Qué ingredientes has visto vos que entran en juego para que ocurra una infidelidad? Ok, en primer lugar, el vacío de Dios. En segundo lugar, el vacío en el matrimonio, si están Ajá. casados. ¿Qué es eso? Sí. Cuando hablo de vacío en el matrimonio es que hay una insatisfacción que nunca se resolvió. O sea, algo no me gustó, No se habló. o lo hablé, pero la típica escena de callar y dejarlo así. Qué pereza hablar esto, no quiero entrar en problemas, dejémoslo así, pero quedé con la insatisfacción. Le doy un ejemplo muy puntual. Alguna vez en la historia a Jackie, mi esposa, una amiga, yo la iba a dejar al trabajo y la amiga la miró y cuando ya se bajó del carro le dijo, ¿cómo se nota? Le dijo, que usted ama a Marco y Marco a usted no. Una percepción de la muchacha, Sí. pero mira, aunque fuera su percepción, no se dice, Sí, sí. no entiendo cuál es la búsqueda o qué búsqueda, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Esto fue hace 15 años. Y Jackie no me lo dijo. Se quedó con la insatisfacción, se quedó procesando la insatisfacción, se enojó, yo la veía muy extraña y pasó 4 meses así. Ah, wow. Sí, entonces martirizándose, pensando en que ya esta relación se acabó, que todo el mundo sabe, porque se exagera, ¿verdad? Ajá. Todo el mundo lo nota. Amplifica. Y un día discutiendo, sacó la carta del as bajo la manga, estábamos discutiendo de por sí, todo el mundo dice, todo el mundo era la amiga, que usted no me ama. Mira, y ahí me doy cuenta que hay insatisfacciones que si no se manejan, podrían, no la justifican, pero podrían facilitar que una persona diga, de por sí aquí no estoy contento. Sí. De por sí aquí nadie me escucha, Sí. de por sí aquí me ignoran, de por sí aquí pasan viendo Te carboneas, te carboneas. Exactamente, te echas carbón, además del vacío de Dios, entonces ahora tengo la justificación y si no la tengo la creo, ¿verdad? Entonces, por un lado eso, por otro lado esto que te digo, y por un tercer lugar, el darme chances, el darme oportunidades, caminar a la orilla de un barranco pensando en que nunca me voy a desbarrancar. Entonces, tengo una amiga con la que converso,
No es nada, o sea, yo no voy a salir, yo no voy a hacer nada con ella, nada más que me cae bien. Entonces, tengo Sin límites. sí, cero, porque entonces monto a aquella muchacha en el carro, yo te llevo, no te preocupes, de por sí, no pasa nada. Entonces ya a las 10 me escribe, "Ah, ¿cómo estás?" Y me pongo a hablar a 11 de la noche con quien no debo. Y ahí comienzo a darme libertades paso a paso, poco a poco, hasta el día en que Hansel y Gretel, ¿verdad? Hasta el día en que entro a la casa de la bruja Sí, y ahí sí, no sé cómo el termina esa hechizo. historia, pero termina fea. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente hace una mezcla de factores. Tengo ausencia de Dios, tengo un vacío emocional y además no tengo límites en mi vida Eso. relacional. Y allí está todo dispuesto para una fácil traición. Sí, o sea, centrémonos en que, por ejemplo, sí hay una carencia, hay una insatisfacción, hay un conflicto en el matrimonio. Y entonces Martín Lutero decía una frase, ¿verdad? Que uno no puede evitar que los pájaros vuelen alrededor de la cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Entonces yo creo que hay un momento sutil donde la persona abriga un pensamiento y empieza, como dicen en buen tico, ¿verdad? Haciéndole números a la situación. Y entonces empieza a convertir un tema recurrente en la mente de esta persona, La fantasía. la fantasía famosa, ¿verdad? Y que empezás entonces a abrir esos límites, ¿verdad? A ceder esos límites y a propiciar encuentros, a propiciar diálogos. Y una de las cosas que a mí me parece más peligrosa es cuando uno abre el corazón para situaciones muy, muy íntimas a una persona con la cual no estás comprometido, ¿verdad? Y eso desarrolla entonces un vínculo especial que después se puede confundir y convertirse en atracción, convertirse en deseo, convertirse ya en una relación impropia, Se ¿verdad? convierte en yo amo, Ajá, se exactamente. convierte en te necesito. Tú sí me escuchas, tú sí me entiendes, Ujú. ¿verdad? O sea, tú no me regañas, tú no Pero me... justamente ahí Ujú. el problema está en esa ausencia de límites. Dentro de un programa que hacemos en la iglesia que se llama Sana Sexualidad, Ajá. las parejas suelen a veces, dependiendo de la gravedad de la historia, ya restauradas, ponerse de acuerdo para hacer un plan de emergencia, un plan de contingencia, un plan de seguridad, se llama. ¿Qué es el plan de seguridad? Que entre los dos se cuidan, ¿verdad? Entre los dos se cuidan. Entonces, voy a ir a tal lugar, te paso mi ubicación. Yo, como hombre, solo, no para que me controles, sino para que al mismo tiempo cuidarme yo, de que sepas dónde ando, etc. Yo les decía a ellos la vez pasada que el mejor plan de seguridad nace de la madurez. ¿A cuál madurez me refiero? A la madurez diaria de, ante cada decisión de mi vida, pensar en esto, Tiene cuánto me va a consecuencias. golpear con Dios, cuánto me va a golpear con mi relación, hasta dónde podría llegar sin que me queme, ¿verdad? Decía el proverbio, tomará el hombre fuego cerca de su cuerpo sin que se le queme el vestido, ¿verdad? Es imposible. Entonces la gente se anima a cruzar límites porque algunos ni límites tienen. Entonces, al no tener un sistema de vallas protectoras alrededor, de De valores valores. que le cuiden, que le protejan, esa idea de la que hablabas entra y se forma aquel hábito, aquella historia y luego ¿quién te saca de allí? Ujú. Entonces decía un buen amigo por allí que la mejor forma de salir es no entrar. Y quizás, Exactamente. quizás es allí donde uno debería tener las vallas al puro principio. ¿A qué me voy a exponer? ¿Cuánto me podría costar esto? Con un buen amigo tuve una conversación muy linda una vez que creo que nos puede servir. Sí. Eh, yo me iba a casar apenas con Jackie, apenas, éramos novios, ya hablábamos de matrimonio, teníamos fecha, hablábamos de casarnos. Y alguna muchacha de la iglesia que me había gustado en el pasado, que nunca me volvió a ver, ya comprometido, comienza a mirarme, a sonreír, y yo, qué rara esta muchacha. Me manda una carta, Ah, wow. muy chiquillos, pero me manda una carta, cursi, pero en la carta desatada. Claro. Mira, yo no sabía que vos eras El novio diablo en de ella. bicicleta. Sí, que eras novio de que jamás. Y me escribe frases muy comprometedoras y muy raras. Yo hablé con el pastor en ese momento y le dije, brother, mira, esto me mandó esta muchacha, que es muy bonita, por cierto. Y él me hizo una pregunta muy buena. ¿Y usted por qué se la recibió? Dice, no se le va a dejar tirada. Dice, ¿usted tiene un compromiso con Jackie? Sí, se va a casar con Jackie. Sí. ¿Para qué recibió esa carta? Dije, no sé. Wow. No sé, le dije, tal vez me Cortesía. sentí, sí, no sé, solidaridad, algo, Sí, sí. ¿verdad? Y me llamó la atención que al final él me dio un ejemplo que hasta hoy lo uso. Él me dice, o más bien, se quita el reloj de él, se quita su reloj y me lo da, me dice, te lo vendo.
Y yo, no, yo no ocupo comprar un reloj. Me dice, pero te lo vendo, está bonito. Yo lo veo, sí, está muy bonito, te lo vendo. Y yo le digo, ¿en cuánto? Y me dice, 2 millones. Y yo, está loco. Ese reloj valdrá 15,000 pesos, mucho. Me dice, sí, pero para mí vale 2 millones. ¿Te gusta? Le digo, sí, te lo vendo. Le digo, es que yo no lo quiero. Me dice, ¿por qué no me lo comprarías? Yo creo que por lo menos por 2 razones. Uno, no lo vale. Y dos, no tengo esa plata. Entonces me dije, este reloj es esa muchacha. Exactamente igual. Dice, no vale lo que vas a hacer, no vale y no tienes para pagar. Te puede costar tu noviazgo, te puede costar tu futuro, te pueden costar tus hijos, te puede costar. Excelente. Me diste el punto de la siguiente pregunta que te quería hacer. Justamente las consecuencias. O sea, basado en tu experiencia, lo que has visto, ¿verdad? ¿Qué ha sido la consecuencia de una infidelidad? Tanto en amistad, noviazgo, matrimonio, ¿verdad? Los precios son altísimos. Es que justamente el precio es muy, muy alto. Si vamos a la Biblia, sin la historia que uno ve todo el tiempo, usted encuentra en la Biblia 2 infidelidades y las 2 terminaron en muerte. Encuentras a David, ¿verdad? Con una infidelidad y terminó en un asesinato y terminó en una historia horrible y sus hijos con una destrucción terrible. Ahí hay una. Y la segunda es Juan el Bautista, que denuncia una infidelidad del famoso Herodes. Y hay que taparla. Sí, y termina sin cabeza. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la infidelidad siempre trae muerte. Muerte de las relaciones, muerte interior de alguno de los dos, La culpa. muerte de los hijos, vergüenza, culpa, dolor, angustia, a veces marcas en la otra persona. Consecuencias sociales. Son tan grandes que al final es justamente lo del ejemplo del reloj. Tenemos para pagar ese montón de consecuencias, ¿no? Entonces no se embarquen, porque así de ese tamaño son amistades perdidas, hijos que... Leí una estadística de una psicóloga, si mal no recuerdo, ella decía, se le preguntó al 100% de parejas divorciadas por una infidelidad que cómo se sentían 10 años después. Dice, el 80% dijeron que mejor. Ah, wow. Se le preguntó a los hijos de estos padres que tuvieron que hacer otras vidas, que cómo se sentían ellos con el 100% que peor. Wow. Había una consecuencia directa en los Sobre hijos. los hijos. Sí, claro, porque eso destruyó familias, destruyó confianzas. Y lo vemos en las amistades, ¿verdad? Cuando se vuelca a alguien siendo infiel con una amistad, se rompen un montón de cosas bonitas. Por eso es que Dios le da tan duro al concepto de la fidelidad, porque Dios ha sido fiel con su pueblo, Dios ha sido fiel con su gente y espera que nosotros seamos fieles también. El nombre de Él es fiel y verdadero y de alguna forma nos muestra y nos traza un camino por el cual debemos seguir. Si el peso y las consecuencias son tan fuertes, ¿cómo prevenir, Marco? ¿Qué le podríamos decir a toda esta audiencia ahí que nos escucha, que tal vez está pulseando, la que está en la lucha, que están a punto de decidir hacer algo? Bueno, la primera, igual, debemos desarrollar una sólida relación con Dios, ¿verdad? Definitivamente, pero sólida y auténtica, real, no de paquetillo. Porque ahora, no religiosa. Sí, ahora pues lo normal quizás se ha convertido en ir a un culto, ¿verdad? Y ya, la hicimos. Sí, sí. Es que me casé y Viera me traicionó y con un cristiano. No, solo iba a una iglesia, hay que hacer la diferencia. Lo segundo, y creo yo que es lo más importante, perdimos en la iglesia, voy a hablar un poco fatalista, el concepto de acompañarnos. Perdimos ese concepto. ¿Qué es eso? Yo le llamo el concepto, mire qué bonito, Bernabé, Saulo, Timoteo. O sea, ellos no caminaron solos, ellos tenían a alguien con el que se acompañaron, alguien que los orientó, alguien que les escuchaba, alguien que les corregía, confesaban sus pecados, sus faltas, seguro sus deseos. Mira, fíjate que estoy a punto. Me pasó una vez, Mau, que estuve en Guatemala. Era un equipo de 75 pastores de una fraternidad, me invitaron y estoy enseñando acerca de mantenernos firmes, terminar la carrera, el cansancio en el ministerio. Y se me acercó un pastor al final, pero profundamente tocado. Lloraba y lloraba y lloraba. Y me sacó del resto y me dice, mira, gracias Dios. No sé qué. Hoy decidí dejar a mi esposa porque estoy torototado con mi secretaria. Ay, wow. Hoy, 20 años de ser pastor.
hoy tomé la decisión. Dije, voy a ir al seminario Por cumplir. como por cumplir y terminar mi carrera, dice, porque yo no termino esto. Ahora que lo escucho, dice, yo no es que ama a esa mujer ni nada, dice, estoy cansado. Ajá. Eso es todo, estoy cansado. Y agradezco a Dios. Entonces yo le dije, qué bueno, mira, ¿y con quién lo has hablado de ellos? Y me dice, jamás, con ninguno, ni lo hablaré. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque somos pastores. Entonces le dije, no entiendo, ¿y por qué lo hablas conmigo? Sí. Dice, porque vos te vas para Costa Rica y nadie se da cuenta. Aquí lo estoy contando. Sí, 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 claro. ¿A qué voy? El ¿Puedes darme el problema... nombre? Ah, ¿Puedes darme el nombre? sí, se llama. El problema primario de algo así es, él se estaba ahogando en angustias. Y no tenía un No espacio tenía que un lo espacio, contuviera. sí. Y aunque estaban ahí la gente, yo no sé cómo era la relación con ellos, pero brincándonos cómo eran los demás, a mí me toca. Me toca buscar a alguien, abrir el corazón, tener a alguien cercano, contar estos antes de, ¿verdad? Me toca tener, número 3, unas vallas protectoras, producto de la madurez y la sabiduría. Decisiones ¿Qué me previas. puedo permitir y qué nunca me voy a permitir? Yo creo que eso es trascendental. Valorar. Te doy algunas cosas que yo hago para cuidarme, porque estoy en la misma lucha que todos. Que todos, O sea, exactamente. igual, no es diferente. Exactamente. Entonces, en mi carro yo no monto a ninguna mujer, sino a mi esposa. Yo no paso atendiendo consejerías con muchachas, a menos que la atienda con Jackie. Es una libertad enorme atenderlas cuando está Jackie. No me ven allí en cosas extrañas, Lugares. sí, en lugares comiendo con alguna prójima solo, en el Facebook, que es un lugar peligroso. Súper peligroso. Le digo a Jackie de tanto en tanto, revísame ahí qué escribieron y me dice si hay alguna cosa de consejería o algo. Le digo a mi hija, Fío, postéame vos, entonces tiene mis claves. Esos son para mí Transparencia. vallas protectoras. Ujú. ¿Por qué? Porque me conozco, sé de dónde vengo, sé de lo que soy capaz y Sí. no quiero terminar esta historia terrible. Entonces trato al máximo de cuidar cualquier frente que tenga. Y el más honesto de todos es este. Mau, uno sabe que hay gente clic. Sí, 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 sí. Uno sabe. Sí. Hay otros que nada de clic, Sí, pero uno sabe que hay gente clic. Uno conoce personas que lo que uno dice es simpático, las miradillas, qué buena gente, qué pura vida, la admiración. Mira, uno sabe. Y entre ambientes cristianos no es que esto, no, también se da. O sea, yo he llegado a algún lugar donde uno percibe, no sé si se acuerda, Lepú. Ajá. Cuando que el zorrillo aquel quería Sí, sí. enamorar, soltaba aquella cosilla Sí, y sí, sí. el olor, ¿verdad? La vibra. Sí, Sí, claro. y uno tiene que darse cuenta de que uno no es de hule, no es un patito de hule, no es de palo. En momentos así es el momento de decir, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Porque hay situaciones a lo interno que posiblemente a lo interno con alguien se están conectando. Sí. Hay cosas espirituales que uno debería prevenir. Y lo cuarto quizás es darle un valor a lo que tiene un valor. O sea, cuánto valoramos las relaciones, cuánto valoramos el matrimonio, cuánto valoramos la amistad, la familia. para que estas cosas no se den. ¿Cuánto podría yo perder, verdad? Si me animo. Ok, a mí me parece que este espacio también es un espacio para la esperanza, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos que traspasaron el límite, con aquellos que no calcularon, con aquellos que están pagando el precio negativo, con aquellos que destruyeron justamente su relación, su familia, que viven en culpa, en vergüenza, líderes cristianos tal vez que perdieron su ministerio o personas que producto de la consecuencia ya no hay vuelta atrás? O sea, hay cosas que se te devuelven, hay cosas que se te retornan, que se te perdonan, pero a veces hay consecuencia. ¿Qué mensaje para esta gente que tal vez está buscando hoy un mensaje de perdón y esperanza? Hablemos para el uno y para el otro, porque Sí. está el que no terminó perdiendo, pero casi, y está el que pierde todo, ¿verdad? Sí. Yo creo que en ambos casos tiene que haber un reconocimiento de la falta. De acuerdo. Es mira, sí, lo hice, como David cuando primero Un negó y al arrepentimiento. final fui yo. Hay un arrepentimiento auténtico, real, una confesión, etc. Número 2, tiene que haber un corte absoluto, total y radical con la fuente del pecado. O sea, si no hay ese corte, no hay arrepentimiento genuino.
Chao redes sociales, chao Es que lo que sea, ahí comunicación. donde dice la Biblia, ¿verdad? Si tu ojo te es motivo, córtalo. Ajá, Entonces lo cortamos. No es sacarlo, es cortar con la fuente que alimenta el pecado. de acuerdo. Y aquí, pues, si es esta persona, si es una relación, si es un trabajo, pues trataría de buscar otro trabajo y si no, de tener cero contacto con la persona por sabiduría, no porque me lo exija mi esposa, sino porque yo entiendo que eso es la exigencia que yo me debería hacer en adelante. Número 3, tiene que convertirse en un sembrador de confianza. Transparencia categórica en cualquier cosa que haga, la transparencia tiene que seguirle, ¿verdad? No tiene que dar lugar a dudas, Sí. ¿verdad? Entonces, si voy para la casa, mi amor, y no llegan 4 horas, entonces, y después, ¿por qué te enojas? Y usted sabe que me fui con los amigos. Ese tipo de cosas es el que yo llamo tras de que debe cobra, sea ella o sea él, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de los casos tiene que haber reconocimiento, corte absoluto, transparencia, creo yo, un trabajo a lo interno del corazón, un trabajo, hablar con alguien, procesar lo que hizo, Entender razones. entender la raíz del problema, si no lo vuelve a hacer, Sí, exacto. si no lo vuelve a repetir, nada más porque hay 2 tipos de arrepentimiento, está el arrepentimiento de susto Ajá. y el de verdad. El de susto es cambio mientras me dure el susto, termina el susto y vuelvo a lo mismo. Bueno, Entonces, a veces el mal manejo de la infidelidad logra que la historia continúe igual. ¿Cuál es el mal manejo? Que el que fue afectado dice inmediatamente, ok, lo perdono, sigamos. Ahí no se arregló nada. Ahí la otra persona siguió exactamente, no trabajó nada, no encontró raíz y literalmente volverá a las mismas historias cuando se le pase el susto. Entonces, decisión de conveniencia. sí, creo que sí se necesita ver, número 5, un fruto de arrepentimiento auténtico. Juan el Bautista decía, ustedes los fariseos, ¿verdad? Venían a bautizarse al río y la manera de recibirlos era hipócritas, víboras, Generación. porque la serpiente huye cuando hay fuego. Entonces los compara con algo que es horrible, los compara con el diablo, ¿verdad? Sí, Todo el mundo sí, sabía sí. que el diablo era la serpiente antigua. Ustedes, serpientes. Y al final les dice, ok, yo los voy a bañar ahorita, los voy a mojar y todo, pero produzcan un fruto que demuestren que eso que ustedes están haciendo es cierto. ¿No? Tico, pura paja. Entonces, yo siempre le digo a las parejas, muestren el fruto del cambio. Tiene que verse un fruto de cambio. La persona tiene que versele comprometida con Dios, comprometida con los hijos, ya comprometida con la relación, atenta, atento, diferente, cortando con fuentes, sin escombros, sin historias. Ahí es donde yo introduzco el tema de la restitución del daño. O sea, hubo un daño de confianza, de lealtad, de compromiso. Entonces la persona arrepentida realmente tiene que mostrar su interés por reparar Por enmendar ese daño, todas las cosas que enmendar se hizo. y realmente hasta sacrificar tal vez, Claro. ¿verdad? Para Claro. poder devolver, o sea, volver a construir una confianza que se perdió. Pero el sacrificio otra vez parte de aquí. El corazoncito. Si no Sí, nace de aquí, sí. por más que la señora me diga, pero dígale lo que tiene que hacer, y dígale que no, y dígale para que él vea, para que él Exacto. cambie, dígale, eso no sirve para nada. No O sirve. sea, si no nace de una conciencia transformada por Dios, no nace de ningún lugar. O sea, yo podría decirle a esa señora, a ese señor, vea, qué malo lo que hizo, maloso, eso no se hace. Eso no logra nada. La persona en su contacto auténtico con Dios va a recibir esa revelación del cielo que le produce un cambio y decisiones de cambio auténticas y reales. Esto para el que está logrando recuperar a alguien, ¿verdad? Exactamente. Sí, Porque a veces ya no se puede. 5 o 6, y que la motivación no sea recuperar a alguien, Ajá. que la motivación sea recuperar la relación con Dios y su estabilidad interior. Sí. Después de ahí viene lo segundo, Por consecuencia. por consecuencia. Este es el primero. Para el segundo, el que perdió, el que hoy puede llorar una pérdida producto de una mala decisión, el que hoy está sufriendo y que de verdad pues se equivocó en serio y perdió esposa, hijos, recursos, pues lo que queda otra vez es quitar escombros, Qué limpiar. bueno. Qué bueno. Limpiar, trabajar bastante para que cuando vuelva a querer construir amor no lo construya sobre bases falseadas. Sí. Necesita profundizar, necesita hacer bases sólidas, sacar tierra, sustituir, viendo desde el punto de vista constructivo, echar piedra sólida en el fondo, hacer pilotes, mira, lo que sea. Porque si no quita los escombros, pues puede vivir un luto eterno, puede intentar volver a mar quebrado, que eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces, Explícame eso. es la persona que recién recibe el golpe de todo lo que perdió y en una semana tiene otra persona. Ah, sí, claro. Entonces yo todo quebrado,
tratando de abrazar a la nueva o al nuevo, ¿verdad? Pero anda todo que los huesos expuestos, la sangre, ¿cómo está? Aquí vamos. Y la abraza a la otra y dice, Pulseándola de nuevo. Pulseándola de nuevo. Y digo, Dios me da una nueva oportunidad. Y posiblemente Dios dé una nueva oportunidad, pero no al quebrado. O sea, el quebrado primero, la oportunidad de repararlo, ¿verdad? Y la gente se brinca ese proceso. Con eso quiero que vayamos cerrando, Marco, perdón. Es justamente cómo evitar volver a caer, ¿verdad? A mí me parece que si los errores y las infidelidades no nos dan una lección de vida que nos permita ser transformados, vamos a seguir en lo mismo, ¿verdad? Se repite. Entonces hay que ir a la causa. Otra cosa que tal vez no mencionamos antes, pero que es súper importante, es que las infidelidades muchas veces sirven como una especie de anestesia. O sea, nosotros automedicamos dolores, necesidades a través de la sexualidad, a través de la infidelidad. Y entonces no paramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dolor no ha sido sanado, el dolor no ha sido procesado. Entonces, por mucho arrepentimiento que yo pueda tener, siempre estaré expuesto a volver a repetirlo. No importa que yo la pulsee en una iglesia espiritualmente, pero tengo la rajadura, tengo ahí la fuente de la tentación, ¿verdad? Entonces, qué importante es procesarnos. ¿Cuál sería tu sugerencia, Marco? Yo me angustia un poco a veces el caso de la persona que traiciona, abandona y luego se va con la persona con la que traicionó. Ajá. Porque esta persona piensa que el problema es cambiar de corazón, ¿verdad? Entonces cambio aquella por esta, cambio a este por este y ya. Ahora sí soy feliz. Pero ese no es el problema. O sea, el problema no es cambiar a la persona, el problema es si yo no cambio. No es, mi problema de felicidad no se arregla si cambio a mi esposa o si cambia al esposo. Ahí no se repara. Porque lo que decías ahora, el problema es por qué es que ando buscando siempre algo que parece que se me perdió. Y entonces pasa más por un asunto de necesidad interior que lo anestesié con la mejor anestesia, que es el sexo, ¿verdad? O lo que sea. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando ya en la nueva relación le vuelve a pasar lo mismo? Porque si le está pasando ahorita y no trabajo eso, más adelante va a ocupar otra vez la anestesia. La persona está habituada. Entonces ahí yo le digo a la gente, deténgase, no se enrede con absolutamente nadie más. Después de una crisis matrimonial, después de una ruptura matrimonial, lo más sabio es deténgase, no se enrede con nadie, pase un muy buen tiempo, meses de preferencia, siendo atendido, hablando las cosas, procesando las historias, procesando las necesidades de chiquillos, procesando. Llegará un momento en que uno se sienta libre otra vez y cuando estás libre podrás ver con sabiduría para elegir luego con sabiduría. Si no, estaría confinada la persona a repetir una mala historia. Y lo peor es que anclado en una gran mentira. Esto ahora sí me hace feliz, ¿verdad? Tenía que haber dejado a mi primera familia, ahora en esta soy feliz. Lo que pasa es que la historia no ha terminado ahí. O sea, uno termina viendo más adelante que todo lo que se siembra se recoge y el que siembra en traición termina, lamentablemente, es una ley de la Biblia, recogiendo en traición. Último tema, con esto sí cerramos. Me parece pastor. El otro y la otra. Sí, ya parezco pastor. ¿Verdad? El otro y la otra. Hace 25 años yo escuché un mensaje aquí en Costa Rica, nunca volví a oír el tema. Una prédica dedicada a la otra. Esa tercera persona que está ahí en esa relación y que a veces olvidamos, ¿verdad? Generalmente uno culpabiliza a esa tercera persona, pero creo que sería interesante enviar un mensaje hoy a estas personas que saben que hay un compromiso y una relación tal vez construida, toda una familia, y que por las razones que fueran, que hemos mencionado, carencia, deseo de aceptación, etcétera, toman la decisión de participar en ese proceso destructivo de un pacto ya realizado. Insisto en que la infidelidad es un irrespeto a los compromisos. Entonces yo quisiera enviar ese mensaje de animar a todos aquellos que se ven tentados, animados a entrar en una relación impropia, que piensen en la importancia del respeto. Ahí hay dos cosas, Ajá. o aún tres. Ajá, dale. La primera es Malaquías. Hay un versículo serio que debe encendernos las alarmas a todos. Dios le habla al pueblo y le dice, ustedes se enojan porque yo no recibo sus ofrendas, lloran, pero no se dan cuenta que no lo hago porque yo soy el testigo entre tu esposa y la mujer que te di y tú,
que la has traicionado y yo estoy ahí de testigo. Entonces lo que te está pasando es el castigo. Entonces, ¿cómo se enoja y cómo llora? Es lo que le dice el Señor, ¿verdad? Parafraseado. Entonces, cuando una otra persona se mete en una relación, tiene que darse cuenta de eso. Hay un Dios de testigo que paga conforme a lo que se está haciendo. De acuerdo. Entonces hay un testigo que es Dios, no es cualquiera, no es un juez corrupto, es Dios que es justo y pagará a la persona interna y al que viene de afuera. Entonces, uno, tienes que valorar el riesgo de enfrentar a Dios. Y lo segundo, ¿qué valor te estás dando? Porque lamentablemente cuando me meto en una relación o intento hacerlo es porque siento que no debería yo tener algo mejor para mí y ahí hay otro problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Crecí con una idea que alguien me vendió, que esto es a todo lo que puedo apelar, ¿verdad? ¿Cuál? A hacer la otra, a hacer el otro. Pareciera que algo le golpeó la identidad, la dignidad y creo que eso es, antes de meterse con alguien, mejor trabajar esa área, porque es que a mí me interesa la gente casada. Porque siempre pongo los ojos en la gente que ya tiene una persona. Y lo tercero quizás es pensar en el riesgo de destruir no solo a ellos dos, sino a los hijos, destruir una generación. Estaría en mis manos, estaría en las manos de la otra, del otro, destruir la generación. Y es una responsabilidad altísima, ¿verdad? Porque uno piensa, no, solo me metí porque amaba. No, es que de verdad, aquel hijo que luego tomó un rumbo terrible porque mis padres se divorciaron, es responsabilidad del otro y de la otra también, y eso se le cobrará. No es nada más que por amor, es que ni modo no existe. Acepto la responsabilidad del descalabro que pudiera crear una decisión como estas. Entonces sí creo que hay que analizar muchas cosas y todas son negativas, todas. En alguna oportunidad me llamó una muchacha a la iglesia y me decía esto: mire, estoy en adulterio con alguien de su iglesia. Y yo le decía, ¿cómo usted me llama para eso? El teléfono. Y me dice, es que yo le advertí que si no me dejaba lo iba a acusar. Le dije, ¿por qué no lo dejó usted? Es que yo no puedo. Dice. Entonces la única forma era acusarlo para que usted le diga algo y yo me deje. Una locura así. Desatar la crisis. Sí, y desató la crisis. Claro. La persona terminó divorciada, una crisis horrible, porque fue una historia horrible. Por culpa tuya. Sí, creo que fue la culpa mía por haber atendido la llamada. Mira, al final, mientras charlo, le dije, un momento, ya lo echaste al agua, ya yo voy a hablar con el Tom. Hablemos de vos. Le pregunté, ¿y vos a todo esto qué? Contame un poco de qué piensas de vos, qué piensas de lo que estás haciendo, porque muy bonito, ya tiraste todo para este lado y aquí algo va a pasar, pero vos. No, yo sé que no debo. Entonces pude aprovechar de alguna forma para decirle, mira, hay un Dios que quiere restaurar tu valor. Así es. O sea, hay un Dios que está interesadísimo no en que destruyas un hogar, sino en que te construyas como una persona de bien. Tenés una oportunidad enorme de una vez que paró esto, de que no vuelvas a repetir esto. Sí. Mira, al final le sugerí que fuera a consejería con una de las consejeras y todo. Cuando fuimos a hablar con el otro, es una historia de muchos años, que no tuvo opción de reparación porque fue muy fea. Pero otra vez, Dios está interesado en restaurar a todos, tanto a la que ha sido víctima de la historia de ella o él, tanto al victimario si de verdad, perdón por la expresión victimario, pero si de verdad se arrepiente, y al otro o la otra, recordarles que el plan de él no era ese. Sí. O sea, ese es el del diablo. El de Dios no, él es un plan de bien y no de mal. Entonces creo que es bueno repensar esas cosas. Marco, muchas gracias por todos tus comentarios. Para cerrar esto, ¿qué decir? Sino que el matrimonio es posible, el matrimonio bien es posible evitar la infidelidad. La infidelidad surge de esas insatisfacciones que creo que deberíamos todos, en medio de la lucha que representa, hacer nuestra tarea de anticipar, valorar lo que tenemos, temer a Dios, acercarnos a Dios, ver que Dios es amor y que lo que muchas veces buscamos a través de la infidelidad o las relaciones impropias, realmente podemos encontrar en Jesús, que es nuestro Salvador. Y en medio de esta lucha, como dijimos, que es difícil, saber que contamos con la fuerza espiritual, el Espíritu Santo de Dios que nos da dominio propio. Seamos sabios, seamos prudentes, promovamos la unidad de la familia, promovamos el matrimonio y tratemos por todos los medios posibles mantenernos siempre en el juego de Dios, que se juega a la manera de Dios. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Marquito, nuevamente. No sé si quieres decir un último mensaje. Un gran abrazo a todos y gracias por la invitación. Okay. Hasta la próxima. Que estén bien.